Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Mérida. El día de hoy vamos a conocer una casa bastante interesante. Vamos a conocer cómo la luz juega un papel fundamental en el espacio y cómo los patios son la clave de esta arquitectura cálida. Recordemos que en Mérida hay mucha humedad, hay mucho calor, por lo tanto los patios son una condición fundamental en toda su arquitectura. Desde afuera, la casa se ve muy sencilla, pero muy elegante. Son casas históricas, casas que tienen mucho pasado, casas a veces de más de 100 años, aquí en el centro de Mérida, en donde vamos a conocer que las casas generalmente son angostas, terrenos de 4 a 5 metros de frente, por 30 o 40 veces, inclusive a veces más, de fondo, lo que le permite que la casa tenga muchos patios y muchos espacios de transición entre el interior y el exterior que le introducen muchísima iluminación y vegetación. Fíjense todo el verde que se ve en la parte de atrás, cómo contrasta con los tonos. Vamos a aprender mucho de la elegancia, de la correcta elección de los materiales. Si se fijan, los tonos verdes de los costados resaltan mucho, ¿verdad? Y algo que me gustó mucho de esta casa es que es muy sutil en cuanto a sus materiales. Estamos viendo este color tipo chucum. El chucum es un material de la zona, es un árbol que tiene una goma que los mayas utilizaban para hacer sus cisternas y que la nueva arquitectura contemporánea yucateca está reinterpretando y utilizando en sus aplanados, que además se combina con los tonos de la arena, tonos del suelo de aquí de Yucatán, que tiene esta piedra de colores muy claros. Entonces le da un conjunto bastante pacífico, me parece yo, a los tonos de los cementos de aquí de Mérida. Fíjense cómo desde afuera la casa parece como cualquier otra, ¿verdad? Pero en el interior todo cambia. Cruzamos esta puerta de madera sólida, muy natural, que contrasta muy bien, si se fijan, con estos tonos muy secos, muy suaves del aplanado. Y ya desde aquí no te esperas esto. Que te reciba la casa con un patio. Jóvenes, creo que no hay nada mejor. Fíjense cómo la casa se empuja un poco hacia atrás, alrededor de 4,5 metros. Este patio es importante, es generoso y tiene muchos usos. El principal uso es darle silencio a la casa, porque cerramos la puerta y si bien no reducimos completamente el ruido, sí lo amortiguamos bastante. O sea, este patio con toda su vegetación, este árbol de chacá hermoso, escuchan, los autobuses cruzan por todas las calles del centro de Mérida. Entonces, si no tienes un cuidado del sonido hacia el interior de tu casa, la vas a pasar muy mal. Y hay distintos mecanismos costosos como los dobles vidrios, ¿verdad? Ventanas un poco más sofisticadas, pero este es un mecanismo, yo creo, de lo más barato, simplemente hacer un patio, ¿no? Hacer nada, prácticamente, ¿no? Hacer vacío. Y ese vacío te atrapa el sonido. Y qué bonito llegar a tu casa así, ¿verdad? Que te reciba tu patio. Fíjense el suelo de Mérida. Este es el suelo de Mérida. Es esta piedra caliza, triturada. Es una zona de dinosaurios, jóvenes. Mérida es tierra de dinosaurios. Y cuenta la historia que aquí cayó ese meteorito que cambió la vida de la Tierra, como la conocían. Era zona de dinosaurios. Entonces ese meteorito que cayó, pues prácticamente pulverizó la Tierra, cambió la forma, generó los cenotes, cambió la morfología. Y ahora tenemos esta piedra hermosa que le da la cualidad blancosa, me parece, a la arquitectura de Mérida, a la arquitectura yucateca, ¿verdad? Porque si se fijan, todo tiene este color. O sea, esto es un cemento gris, ¿eh? Aunque no parezca, es cemento gris, no es cemento blanco. Pero es gracias al agregado, gracias a la arena de color blanco que te da todos los concretos unos tonos mucho más claros. Fíjense cómo empieza poco a poco a hacerse más contemporánea, ¿no? Los muros anchos te van hablando de la casa de la hacienda típica, la hacienda del Enequén, pero la puerta ya te habla también de las alturas, ¿verdad? Te compacta
Y fíjense, cómo cambia todo. Aquí la casa es más suave en su iluminación y los arquitectos y los diseñadores lo entendieron perfecto. Por eso hay todo un diseño de iluminación a través de estos rieles y es todo un juego porque tienen muchas lámparas, spots que van dirigiendo la luz a todos los espacios para que le den una buena iluminación a pesar de que no hay tanta luz natural en el espacio. Si se fijan, la ventana es un poco más pequeña, ingresa luz a ciertas áreas, pero ya en la parte central de la casa se siente un poquito más baja. Me gusta mucho la combinación de los materiales, o sea, la casa te trata de transmitir frialdad también gracias a sus materiales. Estamos viendo un piso de pasta de formato 20 por 20, pulido. Es un piso muy fino, son pisos muy bonitos que a pesar de que son artesanales o además son costosos. Y algo que me encanta de la arquitectura yucateca es esto, ¿no? Cómo juegan con los materiales naturales, la piedra, porque estas casas se construían con muros de piedra y los arquitectos no tienen discreción en utilizarla, en mostrarla. Cualquier otra persona te diría, ¿por qué no acabaste los muros? Pero aquí en Mérida se ven increíbles. Y fíjense el interiorismo, qué bonito. Los tonos del sillón, otra vez huesos, blancos, los muros siguen con el mismo planado, hasta el arte, como si fuera un cuadro hecho con yeso, ¿no? Con una tarraja. Muy, muy elegante. Y de este lado se hace la cocina con dos barras. Me encanta la cubierta, fíjense. Aquí trabajan con esta vigueta y bovedilla al natural, dejan expuesta la bovedilla, no la empastan, no la enyesan y le da otra vez un efecto rústico, pero al mismo tiempo elegante, contemporáneo, me atrevo a decir. Todo lo que sea natural puede pasar muy bien la prueba del tiempo. Esto es otro elemento muy característico en la arquitectura de Mérida, las repisas en la cocina. Como hay tanta humedad, no hay tantas áreas de almacenamiento cerradas en las cocinas. Y como estas casas a veces se rentan por periodos cortos de tiempo, no necesitas realmente tantos lugares de almacenamiento. Entonces las cocinas acá en Mérida tienen muchas veces una o dos repisas y ya está, ¿no? Y se ven los platos, se ve toda la vajilla y se ve muy elegante. Y fíjense de este lado, esto es algo que me llama mucho la atención, como una recámara está viendo directamente hacia el comedor y no se siente mal. Ahorita la vamos a conocer. Fíjense qué bonito el juego de las luminarias indirectas, este gesto de la escalera que ahorita vamos a ver a dónde nos lleva, y la ventana, ¿no? Esa ventana que sigue con el medio arco, dándole siempre la mezcla de estilos a la casa. O sea, estamos viendo sillas contemporáneas mezclados con el enequén, mezclados con el piso de pasta, mezclados con las cubiertas de granito. Es muy, muy elegante toda la combinación de materiales y de objetos que lograron en esta casa. Tenemos dos recámaras en esta parte. Fíjense, otra vez, pasamos por estos arcos, llegamos a una recámara que queda para dos camas individuales de muy buen espacio. Tenemos de dimensiones alrededor de 4,80 por 5 metros. Muy generosa. Fíjense la iluminación en la parte de arriba. El mobiliario, estas credenzas bajas que nos ayudan a que se siente más amplio el espacio. La cortina, que sigue con los mismos tonos, ¿se fijan? Y que al mismo tiempo nos da toda la iluminación a través de esa ventana que ve al patio. Cuenta con su baño completo. Fíjense los postigos, estos postigos que ven hacia la calle, cerrados en este momento. Y las combinaciones de los pisos, ¿verdad? Eso me gustó mucho. Seguimos con el piso de pasta gris oscuro, pero ahora lo mezclamos con granito, lo mezclamos con otro piso de pasta, pero color blanco, que juega muy bien con esos tonos del aplanado tipo chucum. Se ve muy elegante. Y aquí jugaron con grifería color negro, que también hace un contraste bueno con la combinación de los materiales. Y los muebles de baño son de madera sólida.
lavamanos de bajo cubierta, cada vez se usan más. Creo que los lavamanos de sobrecubierta son muy bonitos, pero son imprácticos por la limpieza. Tenemos iluminación a través del techo, entonces ayudamos a que el aire fluya libremente en el baño. Y qué bonitos son las texturas, ¿verdad? Fíjense cómo la luz impacta ahí en el muro, dándote esa textura imperfecta, pero que al mismo tiempo es bellísima, ¿no? Te da esa sensación de que estás en Mérida. Del otro lado, tenemos la recámara que está directamente viendo hacia el comedor. Todas las habitaciones tienen ventilador. Es importantísimo aquí en Mérida tener ventilador en el techo. Igual la recámara, y fíjense qué bien se ve el detalle del zócalo o todo este basamento que se corta para que la piedra se vea, respire. Muchas veces cuando tenemos humedades, jóvenes, esta es una muy buena solución, porque hay humedades que de plano no las puedes quitar. Cortas el enjarre para que el muro respire todo el tiempo y no vuelves a tener esa molesta humedad. Solamente tienes que hacerte la idea de que va a tener un estilo como este tu recámara, pero si te fijas ya en el complemento, se ve bastante bien. Las dimensiones igual, generosas, 480 por 480, una recámara cuadrada. La casa de frente debe de tener alrededor de 9 metros. Y este es su baño. Este es el baño tanto de visitas de la casa como de la recámara que acabamos de ver. Me gustó mucho este gesto, ¿no? Los lavamanos en el muro y la altura del splash, importante que lo libre, ¿no? Esto tiene que medir alrededor de 25 centímetros. Se ve bastante bien. Y el mueble de baño, siempre es práctico dejarle un espacio para las toallas en la parte de abajo, aprovecharlo un poco más y ya en esta parte las puertas para guardar todo lo que se necesite y darle servicio de mantenimiento también al lavamanos. ¿Y cómo ventilas y iluminas? A través del domo. Y fíjense, toda la iluminación, los cables forman parte importante del diseño, ¿eh? Parece que combinan con los jabones de baño. Me encantan los tonos y la textura de estos pisos de pasta. Entonces, se fijan que la casa aquí es bajita en su iluminación y poco a poco va subiendo. Si nos acercamos hacia el área del patio, pues, respiramos ese aire fresco de Mérida y vemos la piscina, que la piscina es clave. El agua es el regalo que te viene Mérida en la tarde, porque te refresca, ¿verdad? Llegas de todo el día sudado, cansado, y lo único que tienes que hacer es refrescarte unos minutos en tu alberca, que no tiene que ser muy grande. Si se fijan, esta alberca, ¿cuánto creen que mida? 1,50 por 2,50. Prácticamente Shaquille O'Neal mide, mide casi todo el largo de esta alberca. Pero no necesitas más, porque otra vez lo que necesitas solamente es refrescarte. O sea, el cuerpo te lo va a agradecer, pasar solamente unos 20, 30 minutos en tu tarde debajo de este bellísimo árbol que estuvo muchos años antes que la casa y esperemos que siga después. Me encanta siempre el diseño de las albercas, muchos detalles. Si se fijan, no tiene cortaolas. ¿Qué significa el cortaolas? Se les deja unas narices un poquito salidas del paño del andador, pero aquí no lo hacen. El andador baja sin el cortaolas, se ve más elegante, se ve muy fino. Las escaleras para bajar también pegadas, que no te quiten superficie, es importante en el diseño, ¿no? Y este patio con la piedra tradicional de aquí de Mérida, si se fijan, necesita muy poco para ser agradable. Algunas plantas, esta perspectiva me encantó. Estas escaleras te llevan a la azotea de la casa, en donde solamente vamos a tener algunos cuartos de bodegas, de almacenamiento. Y me encanta cómo las casas en Mérida se separan entre patios. O sea, yo puedo estar en mi recámara aquí a la derecha y tengo que cruzar hacia la cocina y me voy a mojar si está lloviendo y no pasa nada. Es parte de la experiencia de estar
habitando esta arquitectura en Mérida. Yo sé que las casas de Mérida son de las que más les gustan en el canal porque son únicas, ¿saben? Estas casas no se parecen a ninguna otra casa, me parece que en el mundo. O sea, las casas de Mérida son muy, muy especiales y me atrevo a decir que es de la arquitectura más emblemática en todo el mundo. Ojalá que algún día les pueda llevar la arquitectura de Bali, la arquitectura de Indonesia, de muchas partes del mundo, de Brasil. Y estoy seguro que siempre las casas de Mérida van a ser de sus favoritas. Y es que cómo no lo van a hacer, ¿verdad? ¿Cómo juegan los arquitectos con los materiales? Otra vez estamos viendo madera natural, estamos viendo este pulido y al mismo tiempo muros que tienen sus colores desde hace décadas. Con el avejentamiento, ¿verdad? Con el moho, con la humedad, con el color raspado. Pero eso es lo que lo hace ser de Mérida. Como tiene tanta historia, es muy bonito que su arquitectura la respete. Y de este lado es la recámara principal, jóvenes. Fíjense cómo baja la luz. Y fíjense cómo la iluminación es clave para que se sienta esa sofisticación del espacio. Juguemos mucho con estas lámparas de buró. Las lámparas, si se fijan ustedes, la iluminación en los hoteles, casi no hay luminarias en el techo. ¿Por qué? Porque están diseñados para que se sienta muy cómoda la luz suave que te invite al descanso. Entonces, la luz debe de venir de abajo hacia arriba. Tiene iluminación natural con su ventana abierta hacia la piscina. Nos despertamos en la mañana y esto es lo que vemos. Cómo me encanta que tengan la alberca enfrente de la cama. En vez de estar viendo la tele, estás viendo esto. Fíjense muy bien la proporción, ¿eh? Siempre debe de predominar en la arquitectura estereotómica el lleno sobre el vacío. Fíjense cómo hay más masa, hay más muro que vanos. Siempre los vanos en una proporción equilibrada entre el lleno y el vacío. Es fundamental. Genial. Esta recámara no es muy grande, ¿eh? Debe de medir 3,20 de ancho por 4,50 de largo, pero suficiente. Si se fijan, desde la punta de la cama, desde el pie de cama al muro, debemos de tener 1,20 m. Entonces la cama mide 2 metros, más o menos los 3,20. Y otra vez tenemos esta estructura, la vigueta y la bovedilla aparente. Si sus arquitectos les proponen algo así, no tengan miedo, vean qué bien se ve. Yo creo que si sus arquitectos les proponen materiales aparentes, son buenos arquitectos. Quieren mantener ese aspecto natural en su obra. Los dos lavamanos completos, monomandos de muro y la luz. Fíjense qué bonito cómo respetaron 20 centímetros de separación entre la última vigueta y el muro para que tuviéramos esa tira de LED natural. Una belleza. El sanitario perfectamente posicionado en la parte de atrás. Seguimos con el piso de pasta azul marino, con algunos detalles, estas estrellas árabes de arte mudéjar que nos encanta también, porque es un equilibrio, ¿verdad? También esta arquitectura de Mérida, de repente vemos detalles afrancesados, de repente detalles árabes. Es una mezcla también. Todas las personas que llegaron a este lado de la península de Yucatán, llegaron de distintas partes de Europa, de España, y trajeron sus motivos, ¿verdad? Trajeron sus arquitectos, sus estilos, y aquí se hizo una mezcla, la amalgama que tanto nos gusta y que ahorita se representa en la arquitectura contemporánea de Mérida, de Yucatán, que es de las mejores, me atrevo a decir, del mundo. Y es gracias a esto, ¿no? Al rescate y la reinterpretación
de estos estilos que nos trajeron esos primeros moradores que llegaron de fuera y que se mezclaron con las técnicas y la mano de obra, la artesanía y las personas que habitaban desde antes el pueblo maya. Y nos vamos donde empezamos, en el patio. En el patio del Chacá, la proporción importantísima. Entonces ya saben, jóvenes, importantísimo el patio, el amortiguador, el que te tranquiliza, el que te hace que te quites los zapatos, que te permite descansar antes de entrar a tu casa. Acuérdense que en nuestras casas hay que darles espacios de tranquilizarte, espacios de contemplación, espacios de descanso antes de llegar al espacio principal. Y jugar con la luz. Muy, muy importante jugar siempre con la luz, las intensidades, las gradaciones, porque eso va a hacer mucho más rica la experiencia de la arquitectura. Me despido, jóvenes, en esta fachadita tranquila, serena, bellísima. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Mérida. ¡Adelante!